¿Se arrepiente Dios? Suena casi a una herejía pronunciar esa pregunta. Nuestra reacción inicial, no, jamás, Dios no puede arrepentirse. ¿Cómo? O sea, Dios es Dios, Él no puede cambiar de plan. Pero entonces, ¿qué hacemos con varios pasajes, en particular el pasaje de Génesis 6:6, que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra? Está diciendo Dios de que hizo al mundo, lo hizo muy bien y luego, uy, no había pensado en que el hombre iba a caer en pecado y, uy, él está diciéndonos en Génesis, uy, si hubiera entendido lo que el hombre iba a hacer a mi creación, jamás los hubiera creado. Ese es el punto, de que le agarró por sorpresa el pecado del hombre, la maldad del hombre. Ahora está triste, desanimado. Uy, como que, uy, qué pena que hice a este mundo. Y se arrepiente y quiere cambiar, quiere hacerlo diferente. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos es lo que estamos haciendo, ¿no? De que hago algo y no lo hago bien, así que me arrepiento y digo, uy, quisiera hacerlo de nuevo, pero esta vez mejor. Estamos diciendo de que Dios no lo hizo bien, que pudo haberlo hecho mejor. Bueno, son algunas muy buenas preguntas y para contestarlas, primero tenemos que entrar obviamente en el contexto de Génesis 6:6 y ver qué es lo que está pasando. Bueno, en primera instancia, lo primero que tal vez podremos hacer, como muchos hacen, es ver si la palabra arrepentirse acá en hebreo realmente significa eso. A lo mejor la traducción es desafortunada y a lo mejor hay una mejor explicación. Interesante cuando vemos la palabra ahí en hebreo, o sea, significa arrepentirse, cambiar de parecer. Y luego cuando vemos la forma que se usa en la Biblia, sí, o sea, significa arrepentirse en la mayoría de las veces, por lo menos en el mismo, la misma forma que se usa en Génesis 6. Entonces no es una solución simplemente buscar otra definición. Jehová se arrepintió. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere comunicar con eso? O sea, tenemos que afirmar, debemos afirmar que Dios es un excelente comunicador, que esa es la revelación de Dios, que Dios quiere revelarnos algo acá acerca de su persona. Pudo inspirar cualquier palabra acá, pudo haber dicho, o sea, muchas cosas acá, pero Él decidió decirlo así. La pregunta es ¿por qué? O sea, tenemos que buscar la intención del autor. Bueno, como dije, tenemos que tomar un paso atrás y ver un poco del contexto de Génesis y solamente refrescar la memoria un poquito. En el capítulo 1 de Génesis vemos de que Dios creó todo y todo era muy bueno, según el versículo 31 de Génesis 1. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, no pudo haberlo hecho mejor. Dios no es el culpable por el mal que entró en el mundo, no es de que creó el mal, no es de que creó mal al mundo, lo creó bien en gran manera. Entonces, luego es hasta el capítulo 3 cuando el pecado entra al mundo, obviamente Satanás cae y luego Satanás introduce el pecado al tentar a Adán y Eva y Adán y Eva traen el pecado a nuestro mundo. Ellos tienen 100% de la responsabilidad de esa caída y de haber traído el mal al mundo. Obviamente no le agarró a Dios por sorpresa. Dios supo que el mal iba a venir. Tal vez la prueba más fácil de esto es saber de que Cristo es el Cordero crucificado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios estaba planeando
la muerte de su Hijo por el pecado del hombre desde antes de la creación. Entonces, obviamente Dios supo que el hombre iba a caer y entrar en pecado porque ya había provisto en su plan eterno una solución, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esto no le agarra a Dios por sorpresa, pero sí, el hombre, o sea, Adán, su mujer Eva caen en pecado y traen el pecado a todos sus descendientes. Vemos en Génesis 5 la afirmación tan lamentable de que aunque Adán fue creado a semejanza de Dios, luego en el versículo 3 dice que Adán engendró un hijo y en vez de engendrarlo a semejanza de Dios, lo engendra a su propia semejanza conforme a su propia imagen. Seth obviamente retiene algo de la imagen de Dios. Lo vemos en Santiago en otros lugares de que retenemos algo de la imagen de Dios, pero también tenemos la imagen de Adán. O sea, nacemos con una naturaleza pecaminosa que no refleja la perfección de nuestro Creador. Y las cosas se ponen tan feas de que el narrador Moisés dice en el versículo 5 que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que en Génesis 3, cometen un pecado y a partir de Génesis 3 para adelante, todo lo que hace el hombre es pecar, 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 solamente el mal. Y cuando Dios ve todo ese mal, dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero entonces, ¿cómo interpretar eso? Si Dios realmente está diciendo, uy, qué pena que yo les hice. No debía haber creado el hombre en la tierra. Bueno, como muchas veces no solamente ayuda a ver el contexto previo, sino también ayuda a ver el contexto que sigue y ver qué tipo de lenguaje el autor está usando, si está usando muchos símbolos, si hay figuras del lenguaje. Y lo curioso es de que la frase paralela a se arrepintió Jehová es la frase le dolió en su corazón. Y eso es una frase interesante porque luego si realmente paramos y nos preguntamos, ¿qué es lo que eso comunica? ¿Cuál es el punto de esa frase? Le dolió en su corazón. O sea, les pregunto de plano, ¿Dios tiene corazón? O sea, en su sentido físico, ¿Dios tiene un corazón palpitando con sangre, con arterias, con venas? Obviamente que no. O sea, Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, pensemos en lo que acabamos de hacer. De que leímos una frase, le dolió en su corazón, pero interpretamos esa frase, interpretamos la palabra corazón en base a otros textos de la Biblia, por ejemplo, Juan 4:24, que tenemos una sección allí de Juan 24 en donde Jesucristo está enseñando directamente acerca de Dios. Es un pasaje instructivo y luego utilizamos esa verdad de que Dios es espíritu para interpretar una sección de narrativa donde dice que le dolió en su corazón y comprendemos de que no está hablando de un corazón físico porque Dios es espíritu. Bueno, tal vez debemos hacer lo mismo con la frase se arrepintió, de interpretarlo en base a otras cosas que Dios nos enseña. Por ejemplo, cuando buscamos ese verbo se arrepintió en la Biblia, nos damos cuenta de que no solamente dice en Génesis 6:6 de que Dios se arrepintió, también nos dice en Números, si bajo acá, en Números 23, escrito también por Moisés, o sea, toda la Torá es un mismo tomo, o sea, 5 capítulos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, un poco más tarde,
Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, en un pasaje instructivo nos dice de que Dios no tiene la capacidad de arrepentirse. Vemos otros pasajes donde dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, que Dios es inmutable, que Dios sabe el futuro. Y tenemos que usar esas enseñanzas como para interpretar esa frase: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y cuando lo hacemos, comenzamos a ver un principio. Y el principio es este: que Dios muchas veces se acomoda, se humilla a nuestro nivel de comunicación para decirnos algo acerca de sí mismo. Dios, por decirlo así, no puede hablarnos un lenguaje divino. Es un Dios a otros dioses. No lo comprendemos, no somos espíritus omnipresentes. Dios tiene que hablarnos como si estuviera hablando a humanos, en términos humanos, en lenguaje humano. Y eso lo llamamos antropomorfismo, es cuando Dios nos habla en términos humanos. Y lo hace muchas veces habla en términos incluso de animales. O sea, nos habla en el Salmo de estar bajo las alas de Jehová. Hebreos dice que es horrenda cosa caer en sus manos. La Escritura nos habla mucho de los ojos de Dios que están buscando al íntegro. Entonces no debemos por esos versículos creer de que Dios tiene ojos y manos y alas y corazón, sino que Dios quiere comunicar con nosotros algo acerca de sí mismo. No es de que Dios entonces tiene corazón, no es de que Dios sintió un dolor físico, y no es de que Dios cambió de plan o se arrepiente de haber hecho su plan inicial, sino que el autor quiere comunicarnos la manera en que Dios ve la maldad del hombre como algo tremendamente mal, terrible, que trajo tantas consecuencias catastróficas. Y al mismo tiempo el punto acá no es simplemente tirarlo y decir, ok, Dios no tiene alas, no tiene ojos, no tiene manos, así que voy a cortar esas frases de mi Biblia, no significa nada porque Dios no tiene esas cosas. No, o sea, debemos apreciar esas frases, apreciarlas y ver qué es lo que nos comunican. Cuando yo leo de que podemos escondernos bajo las alas del Omnipotente, o sea, ¿quién me puede dañar si estoy bajo las alas del Omnipotente? Nadie, ¿no? Entonces, cuando vemos acá de que Dios se arrepintió, eso debe realmente instarnos a no pecar, a ver cómo Dios ve el pecado. Cuando dice que le dolió en su corazón, eso debe instarnos, retarnos a abandonar, huir del pecado, viendo cómo es de que Dios describe la forma que Él ve el pecado. Y cuando Él dice que no se arrepiente, cuando Él dice que es inmutable, entonces debemos también afirmar eso, de que Dios siempre actúa en base a su carácter, de que Dios odia el mal, Dios es justo, recto, santo. Así que cuando el hombre peca, Dios siempre va a reaccionar de manera esperada a ese pecado. Cuando el hombre peca, cuando el hombre hace maldad, entonces sabemos cómo es de que Dios va a ver esa maldad, lo va a odiar, lo va a juzgar, porque Dios no cambia y Dios siempre actúa de la misma manera. Cuando Él ve el pecado del hombre en Génesis 6, dice, eso es feo, odio este mal, y nos habla de que se arrepiente y le duele el corazón. Pero debemos extraer ese principio entonces, de que Dios actúa en base a su carácter, en base a su justicia y su santidad al pecado del hombre, y también podemos animarnos de que ese principio también aplica a nosotros, de que cuando confesamos nuestro pecado, cuando pedimos perdón, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de que Dios igualmente
va a vernos por medio de su carácter inmutable, de que Dios va a ver nuestro pecado perdonado en Cristo y no decir, bueno, tal vez vamos a ver qué hago ahora con este Josías. No, la Escritura no dice que si confesamos nuestro pecado, de que Dios a lo mejor tal vez nos va a perdonar. Nos dice que Dios siempre va a actuar de acuerdo con su carácter. En la misma manera en que Jehová odió el pecado de la humanidad en Génesis 6, Dios ahora perdona al que confiese su pecado. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre responde así porque Dios siempre actúa conforme a su carácter. Dios no puede arrepentirse de ser lo que es. Dios no puede arrepentirse de ser un Dios justo. Tiene que odiar el pecado, como vemos en Génesis 6. Pero Dios también es un Dios misericordioso y no puede arrepentirse de esto. No puede cambiar esto. Así que si alguien se le acerca a Él en el nombre de Jesucristo, siempre, sin excepción, Dios le va a perdonar, porque así es Dios. Dios es un Salvador. Así que debemos animarnos por esas frases que llamamos antropomorfismos, los momentos en donde Dios se humilla a nuestro nivel de comunicación y nos habla en nuestra humanidad. Y obviamente, para terminar, la máxima expresión de la humildad de Dios en comunicar al hombre es el personaje de Jesucristo, que Dios, el Hijo de Dios, se humanó, se hizo carne, se hizo humano para que pudiera hablarnos, para que pudiera tocarnos, para que pudiera abrazarnos y para que pudiéramos nosotros ver en su cara, en la faz de Jesucristo, toda la gloria de nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso podemos adorar mejor a Dios ya teniendo una mejor idea de quién es por medio de su mejor revelación, la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.